Bien, la gestión de la higiene y la seguridad. Por doctrina, el área de higiene y seguridad debe depender del nivel de conducción de la empresa a través del área de recursos humanos. El concepto de la higiene y seguridad se lo explico a continuación. La higiene se ocupa de la prevención de las enfermedades laborales. Las enfermedades son el resultado de la acumulación progresiva de la exposición a un contaminante de las personas. Por ejemplo, un caso de una enfermedad laboral es la persona que está expuesta al ruido durante mucho tiempo puede desarrollar una hipoacusia. Es decir, es un proceso lento. Una hipoacusia, por ejemplo, lleva varios años para producirse, años de exposición, se entiende. Bueno, el tema de seguridad, en tanto, se ocupa de la prevención de accidentes. Es decir, podemos definir el accidente como un hecho abrupto que tiene consecuencias en la salud e integridad de la persona. Por ejemplo, la caída de una escalera, ¿cierto? O el resultado de un incendio, son ambos hechos abruptos que, bueno, hablamos de accidentes cuando cualquiera de las dos situaciones, la caída de la escalera o el resultado del incendio, generó un daño o una afectación en la salud de las personas. Ubicación de la higiene y la seguridad en el organigrama. Reporta al más alto nivel de la organización, presidente, propietario, gerente, ¿cierto? De la misma manera que también recursos humanos lo hace, y precisamente lo hace a través del área de recursos humanos. Es decir, como ustedes saben, recursos humanos reporta directamente al nivel más alto de la empresa y conduce directamente el área de higiene y seguridad y en su carácter de conductor de ese área también reporta al servicio, al nivel más alto de la empresa. Obviamente, el área de recursos humanos tiene otras subáreas, aparte de seguridad, como pueden ser relaciones laborales, capacitación, etc. La responsabilidad de la política de la higiene y la seguridad. Según la legislación, el artículo 10 del decreto 1338 del 96, el Servicio de Higiene y Seguridad tiene solamente el deber de asesoramiento. El responsable es el empleador, a través del área de recursos humanos. Al ser responsable el empleador, se tiene que hacer cargo de todas las consecuencias penales y civiles relacionadas con la enfermedad y accidentes de sus empleados. Explicamos básicamente el concepto de responsabilidad penal y civil. Las responsabilidades penales surgen cuando hay una conducta que encuadra en lo que se llama una figura delictiva. La figura delictiva es la tipificación de una conducta que está establecida dentro de un código, el Código Penal. Por ejemplo, el homicidio es la tipificación de una figura, o sea, una conducta que tiene una pena. Básicamente, la persona que queda encuadrado dentro de esa figura, en su conducta, en su accionar, tiene una pena. En el caso del homicidio, bueno, tiene una pena según el tipo de homicidio y puede variar, puede ser de 8 a 25 años si es homicidio simple, en fin, toda una serie de diferentes situaciones de penalidades que varían según circunstancias. La característica del hecho penal es que tanto la policía y la justicia actúan de oficio. ¿Qué significa eso? Que no es necesario que la víctima demande ante la justicia. ¿Y por qué esto es así? Porque se considera que el damnificado no es la víctima de un hecho delictivo, o sea, de una situación de índole penal, sino que está dañándose a toda la sociedad. Entonces, se ha previsto y se ha organizado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, para que un fiscal que representa a toda esa sociedad actúe como si fuese en patrocinio de toda esa sociedad que se encuentra damnificada. En tanto que en las responsabilidades civiles, solamente la justicia actúa cuando la parte reclama por los derechos que le corresponden. Por ejemplo, un caso de responsabilidad civil es una situación, por ejemplo, de alquiler en donde la persona, por ejemplo, no paga. El dueño puede hacer una demanda para que esta persona pague.
también, por ejemplo, para que restituya el bien, ¿cierto? O si hay un incumplimiento contractual de parte del dueño de la propiedad, el inquilino puede hacer una demanda. En estos casos, el resultado de la acción civil es el cumplimiento de la condición contractual que fue incumplida. Pero en otros casos, las acciones civiles terminan en lo que se denomina un resarcimiento. En el caso de enfermedades o accidentes laborales, el empleador no le puede devolver a la persona la salud perdida. Entonces, solamente queda como única opción de compensación, lo que puede ser resarcimiento, el pago de una indemnización. Es, en definitiva, el resultado de un juicio laboral, vinculado, por ejemplo, a una enfermedad o un accidente, si es que determinan la culpabilidad del empleador o de la ART, estos van a tener que pagar, ¿no es cierto?, indemnizar al empleado en una suma que fija el juez. Dada la gran dificultad e implicancia de las demandas laborales y la incertidumbre que eso generaba en el ámbito empresario, es decir, una empresa de pronto podía tener una situación de accidente y según el caso podía llevar o podía implicar tener que resarcir con cifras muy elevadas para esa empresa. En razón de esa situación se crearon las aseguradoras de riesgo de trabajo. La aseguradora de riesgo de trabajo, como es un seguro de auto, lo que hace es cubrir en determinadas circunstancias condiciones vinculadas a un siniestro. En ese aspecto son análogas, digamos, la función de una aseguradora a la de un seguro de un auto, cuando ustedes tienen ya un concepto básico de en qué consiste, ¿cierto? Pero además de esa función de cubrir, ¿no es cierto?, el costo vinculado a esa situación de siniestro que ocurra, las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen otras funciones como son la de realizar prestaciones médicas y la de realizar prevención. Es decir, a diferencia de un seguro de un auto, por ejemplo, que no tiene o no cubre prestaciones médicas y tampoco cubre roles de prevención, en el caso de la aseguradora de riesgo de trabajo, se les dio se les amplió, digamos, esa responsabilidad más allá de su función estrictamente de asegurador. Bien. ¿Cuáles son las razones para llevar adelante una buena gestión de la higiene y la seguridad? En primer orden, hay una responsabilidad ética. Es decir, el empleador se sirve del empleado, ¿cierto? Y con su trabajo logra, bueno, sus fines de lucro, entendibles y absolutamente razonables que una empresa tiene. Pero en el medio de eso hay una persona, ¿cierto? Y el cuidado de su salud, obviamente, obliga al empleador en primer nivel, en primer orden, en orden a cuáles son sus responsabilidades, a cuidar la salud de esas personas. Entonces, este sería el primer aspecto por el cual se justifica tener una buena gestión de la higiene y seguridad. Aparte de eso, en orden de jerarquía, tenemos el cumplimiento de la ley, es decir, las obligaciones legales que establecen que el empleador tiene que garantizar puestos de trabajo seguros. Por otro lado, impacta en la productividad, ya vamos a desarrollar con más amplitud este tema, incide en la gestión de los recursos humanos, en la motivación, también lo vamos a desarrollar más adelante más ampliamente, afecta la imagen empresarial y se disminuyen y evitan juicios laborales con la grave implicancia de sus costos, ¿no? Costos de la higiene y la seguridad. Tenemos, por un lado, los llamados costos directos, que son asegurables. La división entre costos directos e indirectos es una clasificación que tiene vinculación con aquellos costos que son fácilmente vinculables a el elemento. En general, cuando se hace una producción,
se habla de costos directos, de aquellos costos que rápidamente tienen relación, por ejemplo, en el caso de la producción de un producto, el insumo o el material con el que se lo produce y la mano de obra que se aplica directamente se consideran costos indirectos. En tanto que hay otros costos, como de comercialización, etcétera, que son costos indirectos. Esto es un poco para darle la idea del concepto de costo directo e indirecto. En orden al tema de higiene y seguridad, decimos que son directos aquellos que son asegurables y son los que más se ven, o más rápidas se ven, pero son los menos significativos en volumen, en costos, ya lo vamos a ver haciendo la comparación con un iceberg. Los costos indirectos no son asegurables y son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufre la empresa como consecuencia de los riesgos de trabajo. Aquí tenemos un iceberg y podemos hacer una comparación. Esto que emerge sobre la superficie del agua, vemos que es muy inferior en volumen y en masa a todo lo que está sumergido. Bien, por analogía podríamos decir que estos serían los costos directos, es decir, es lo que más se ve, pero en volumen en lo menor, y los costos indirectos no se ven y sin embargo tienen un volumen y una importancia superior. Costos directos. La inversión en materia de prevención de riesgos del trabajo, las medidas, dispositivos de seguridad, equipos de protección, señalamiento, cursos, capacitaciones, etc. Todo eso constituyen costos directos, directamente vinculables y fácilmente con la acción de prevención. Y las cuotas a las aseguradoras de riesgo de trabajo también constituyen costos directos. Lo mismo que las primas o costos de seguros adicionales para la empresa o los trabajadores. Ejemplo de costos indirectos. El tiempo perdido de la jornada laboral. Esto es un aspecto muy importante. En las empresas se llevan estadísticas de presenciar situaciones de ausencia por razones de enfermedad, y en muchas empresas esto es un aspecto significativo. Es decir, esto obviamente impacta como costo indirecto vinculado a las enfermedades y accidentes laborales. El impacto en la motivación del personal. Cuando hablamos de costo, acá hago una aclaración, no solamente lo referimos en términos estrictamente de gastos o de erogaciones que se puedan medir directamente en forma económica. La motivación del personal uno no la puede medir directamente en términos económicos, pero sin duda tiene un rol vinculante y directo con el resultado de la gestión empresarial, que en definitiva se va a traducir en resultados económicos, ¿no? En este aspecto, les voy a mencionar un ejemplo. Bueno, a mí me tocó, en mi razón de responsable de higiene y seguridad de una empresa, de una panificadora, panificadora para celíacos. Bueno, la propietaria era una mujer de origen alemán, que tenía un concepto realmente del cuidado de las personas como un aspecto prioritario. Yo me desempeño en esa empresa desde hace tiempo, como responsable de higiene y seguridad, y he podido percibir en las personas, en los empleados, son mayor de 35 personas, una gran identificación con la empresa, un sentido de pertenencia. Y eso, por supuesto, se traduce en un buen resultado en la gestión de producción y, en definitiva, se termina impactando en términos económicos en el resultado final de la empresa. Seguimos entonces los gastos por atención de demandas laborales. Este tema es un tema muy importante. Como perito me ha tocado actuar más de 300 o cerca del orden de 300 pericias. Cada una de ellas supone una situación vinculada a una enfermedad o un accidente en distintos tipos de empresas, algunas de gran porte, de gran importancia, ¿no es cierto? Otras pymes, otras pequeñas, y cubriendo distintos tipos de rubros, es decir, en frigoríficos, en empresas vinculadas con autopartistas, en empresas químicas, en fin, en todo
yo diría, porque esto es una cuestión de azar, en la designación en la, pericial, me ha tocado una amplitud en variedad y porte, digamos, de las empresas. Y en muchos casos, yo diría que en mi caso me tocaron cerca de 25 casos, más o menos, alrededor de empresas que terminaron en la quiebra o en concurso, precisamente por el resultado de las demandas laborales. Es decir, con esto queda claramente explicado, perdón, la importancia y el impacto que tiene el tema de la atención de demandas laborales. Los daños causados en las instalaciones, maquinarias, equipos y herramientas, la pérdida en materia prima, subproductos y productos, también resultados sobre todo de accidentes, ¿no es cierto? Claramente también constituye una consecuencia y un costo indirecto. El deterioro del ritmo de la producción, la disminución de la calidad, el incumplimiento del compromiso de producción y la penalización por fianzas establecidas en los contratos. Es decir, las empresas cuando realizan contratos con sus clientes, en algunos casos existen penalidades por incumplimiento de entregas en tiempo y forma, y bueno, el resultado de enfermedades o accidentes también se ve, se nota en esta parte, digamos, de los costos. La pérdida de clientes y mercados y el deterioro de la imagen corporativa, que, como poníamos en otros ejemplos, uno podría en principio no medirla en términos económicos, pero en definitiva impacta en la gestión de la empresa, que en definitiva termina, por supuesto, teniendo un impacto final económico. Razones comunes de la mala gestión del área de higiene y seguridad. Les decía que, en función de esta experiencia, que considero bastante amplia, son casi 12 años que me desempeño como perito judicial, he podido tener contacto con las áreas de recursos humanos de todas esas empresas y con los servicios de higiene y seguridad, y ver en cada caso en qué medida hubo o no hubo una buena gestión. Yo diría que en forma general, obviamente nada se puede generalizar absolutamente, me han tocado casos de empresas muy bien gestionadas, y me han tocado muchos casos de empresas en donde hubo una mala gestión. Y esa mala gestión yo podría decir que se debe básicamente a dos situaciones. La primera, al desconocimiento de la herramienta de gestión del área de higiene y seguridad por parte de recursos humanos. Esto me ha tocado en muchos casos, contactarme con el área de recursos humanos y advertir claramente que no tenían una gestión ni un control del área de higiene y seguridad. Directamente me derivaban al recurso de higiene y seguridad, con él yo evaluaba los temas y, como le digo, de ese conocimiento que en general uno tiene que investigar en cada caso de accidente y enfermedad, pude apreciar que el área de recursos humanos no tenía un control como corresponde del servicio de higiene y seguridad. Y otro aspecto que yo también considero que en la mayor cantidad de casos que he podido advertir estas falencias, otro aspecto digo que motiva estas falencias, es el hecho de que los responsables de higiene y seguridad no suelen a veces hacer, digamos, una presentación de sus recomendaciones de prevención con un análisis costo-beneficio de esas recomendaciones y una priorización adecuada de acuerdo a la jerarquía de riesgo, de modo tal que al realizar recomendaciones de inversión, estos aspectos puedan reconocerse, y aspecto fundamental, por supuesto, para que el área de gestión, que sería recursos humanos, pueda valorar qué impacto va a tener, digamos, esas inversiones o gastos que se van a tener que realizar en materia de higiene y seguridad. Al respecto, creo que vale la pena hacer una comparación con la denominada curva de Pareto. Esta curva de Pareto, que es aplicable a muchos aspectos de la logística, tipificando en ítems tipo A, B y C,
Acá, por analogía, se las voy a mencionar cómo se la relaciona con la higiene y seguridad. En el eje Y tenemos el porcentaje de los costos totales. Y en el eje X la cantidad de riesgos de prevención. Podemos ver que hay una cantidad de riesgos relativamente escasa, acá está puesta en un 20%, que tiene un alto impacto en los costos generales, casi un 80%. ¿No? En tanto que vamos a dejar lo que serían ítems B, que son ítems intermedios, y vamos a ir al otro extremo, que es el C, que constituyen más o menos el 50% o a veces más, ¿no es cierto?, de las situaciones vinculadas a la prevención, pero que su impacto en costo es apenas o es del orden de 10% o menos. Es decir, estos ítems se consideran de alto impacto. Yo voy a poner un ejemplo vinculado a un tema concreto que me tocó en el caso de una experiencia judicial. En el caso de una celulosa, en un lugar donde se trabajaba con mucha agua en forma permanente, el empleado tenía que subir por una escalera con una manguera y subir y bajar, y eso supone un riesgo. El agua, la escalera estaba normalmente mojada, eso facilita la posibilidad de que la persona patine y tenga, digamos, un accidente. Y se dio, en el caso que les estoy mencionando, que la escalera tenía roto el pasamano, es decir, el lugar donde se apoya la mano mientras se baja una escalera. La escalera es una escalera muy empinada. Es decir, era, digamos, una situación obviamente de alto riesgo. De hecho, la persona al descender la escalera, precisamente por faltar en esa zona la manija de esta pasamano, la persona patinó, cayó y bueno, tuvo una consecuencia importante en su salud por el costo importante que tuvo que asumir la empresa. Cuando hablé con el responsable de higiene y seguridad, el responsable de higiene y seguridad me dijo, le traduzco, pido perdón por la palabra, pero es tal cual lo que este hombre me expresó, que no podía hacer otra cosa, no podía hacer más, porque los responsables, es decir, el área de recursos humanos, no le daba pelota. Textualmente, lo que estoy tratando de decir. Yo viendo el tema, básicamente advierto que no es que no le prestaran atención a lo que él presentaba. Si él hubiese explicado en términos de costo-beneficio esta necesidad de reparar ese borde de la escalera, lo cual es una acción de bajísimo costo, pero de muy alto impacto en términos del riesgo que supone la caída de una escalera, esa relación de muy bajo costo y de muy alto impacto, si lo hubiese explicado en esos términos y hubiera jerarquizado a la prioridad por la importancia del riesgo, seguramente hubiera tenido una respuesta distinta del área de recursos humanos. Es decir, en esto les estoy manifestando o explicando cómo en muchos casos estas falencias vienen del área de servicios de higiene y seguridad que no sabe presentar sus en muchos casos, por supuesto, ¿no? Sus requerimientos o sus recomendaciones de higiene y seguridad en términos de costo-beneficio y sobre todo priorizando aquellas que tienen importancia en cuanto a riesgo y tienen lo que se denomina o son decisiones de alto impacto, es decir, de bajo costo y de muy importante impacto en la seguridad. En cuanto a la importancia de los riesgos, es necesario que ustedes conozcan una herramienta básica de la gestión de la higiene y la seguridad, que es la matriz de riesgo. La matriz de riesgo es una ponderación del riesgo que tiene relación con dos variables. Una variable, por un lado, es la probabilidad de que ocurra una determinada situación. Por ejemplo, vamos a hablar, supongamos, de un accidente, supongamos la caída de una escalera. Por un lado, yo tengo que analizar cuál es la probabilidad de que ocurra esa caída, y por otro lado, tengo que ponderar, tengo que medir cuáles son las consecuencias de una caída. Yo les diría que esto no les quiero dar una clase de higiene y seguridad, pero sí
que entiendan este concepto que es matriz de riesgo, por eso les pongo este ejemplo. La probabilidad de caída de una escalera cuando una persona está trabajando normalmente no es baja, por lo menos media, digamos, es decir, eh, la persona cuando trabaja, al ocupar las manos y al estar concentrado en algún trabajo, pierde la noción de que está haciendo equilibrio arriba de una escalera, y eso puede dar o puede generar la pérdida del equilibrio y la caída. Y normalmente cuando la persona cae de una escalera, aunque no sea una escalera alta, la caída ocurre de una manera abrupta. La persona cuando pierde el equilibrio recién advierte que está en esa situación. Generalmente eso ocurre y la persona rota y cuando cae, suele caer, digamos, no cae de pie normalmente, puede caer de espaldas, puede caer, en fin, en una condición que no pudo ni tuvo tiempo para prever la caída, y eso en general hace que la consecuencia sea dañina. Es decir, les pongo acá un ejemplo de cómo se jerarquiza un riesgo en base a estas dos variables, probabilidad y daño. Como otro ejemplo, para que se entienda esta matriz, les diría que si la probabilidad es muy baja, aún teniendo las consecuencias muy altas, que pueden ser no solamente extremadamente dañinas, sino fatales, se puede considerar que el riesgo es tolerable. Les voy a poner un ejemplo. El viaje en avión, si ocurre un accidente en un avión, normalmente las consecuencias son fatales. Es decir, estamos hablando de la consecuencia en el más alto nivel de importancia. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra un accidente aéreo es ínfima, a punto tal, les voy a mencionar, que cuando ocurre un accidente en algún lugar del planeta, raramente ocurre, aparece en todos los diarios y es noticia. Es decir, con esto les estoy mencionando la escasísima o ínfima probabilidad de que ocurran accidentes aéreos. Con esto les puedo mencionar que un riesgo, como en este caso andar en avión, a pesar de que la consecuencia es extremadamente dañina, es fatal básicamente, dada la muy baja probabilidad de que ocurra ese accidente, lo podemos considerar riesgo tolerable. Con esto lo que le quiero marcar es que son las dos variables las que importan. Solamente tener la probabilidad de que ocurra un accidente o una enfermedad, o solamente analizar las consecuencias, no nos sirve para entender y jerarquizar el riesgo. De allí es la idea de la ponderación que supone la incorporación de estas dos variables. Rentabilidad de inversión en la higiene y la seguridad. Vamos a hablar de los costos. Acá ustedes pueden ver en este eje los costos. Normalmente, cuando hacemos inversión, ¿cierto? Si la inversión está bien hecha, es decir, si está adecuadamente priorizada de acuerdo al criterio que vimos de matriz de riesgo y está adecuadamente analizado en función de la relación costo-beneficio, esas prioridades, vamos a tener lo que podríamos marcar como una curva de inversión que está indicada. En la medida en que vayamos incrementando esa inversión, por supuesto que bien hecha, los costos de los accidentes y las enfermedades van a ir descendiendo. De modo tal que el costo total es el costo de la inversión que uno realiza más el costo del accidente. Y eso da esta curva que ustedes ven arriba, que serían los costos totales. Pueden ustedes ver que el resultado de la inversión va generando una disminución en los costos totales vinculados a los accidentes y enfermedades. Eso normalmente ocurre hasta un cierto límite. A partir de allí, bueno, ya la inversión puede ya ser excesiva y pueden ya no ser tan importantes los costos que se disminuyen, y en términos finales puede resultar ya un crecimiento. Pero normalmente las empresas se encuentran en este rango, y siempre hay lugar para ir optimizando los costos y disminuyendo.
Es decir, en síntesis, una buena gestión de higiene y seguridad disminuye costos finales en una empresa. Esto lo pueden ustedes claramente ver en que las empresas de gran porte, las empresas internacionales, tienen, ya vamos a ver más adelante, qué tipo de gestión hacen de higiene y seguridad, una muy buena gestión, y en términos finales termina redundando en una disminución de los costos. Es decir, a la inversa de lo que uno supone, que el tener buena prevención supone tener más costos, es al revés. Buena prevención supone la baja de los costos, siempre y cuando, por supuesto, esa inversión esté hecha adecuadamente.